Bueno, en la clase de hoy específicamente vamos a trabajar con un modelo más de redes neuronales, porque la clase pasada, cuando vimos la introducción, vimos lo que era, el perceptrón, vimos ejemplos y casos de aplicación del perceptrón, en donde ustedes vieron cómo funcionaba un modelo de aprendizaje supervisado. Y después vimos otro modelo de red neuronal, que era el modelo de Hopfield. Este modelo se utiliza mucho para reconocimientos de patrones. Trabajamos sobre específicamente un ejemplo que era reconocimiento de patrones de imágenes. Tiene sus pros, sus contras, sus limitaciones, pero lo importante era que ustedes vean cómo trabaja un modelo de red neuronal de aprendizaje no supervisado. Y otra particularidad que ustedes vieron en este modelo era que ya empezamos a introducir el concepto de capas, ¿sí? Y este modelo de Hopfield es un modelo de una sola capa. Ahora, para finalizar los casos de estudio, vamos a ver un modelo más de red neuronal. Como ustedes vieron, hay muchísimos modelos que dependen de acuerdo a su clasificación, en base al tipo de aprendizaje que utilizan, en base a la conectividad que tienen las neuronas, en base a la cantidad de capas que tienen, en base a cómo se propaga la información, ¿cierto? Y toda una serie de características que ayudan a clasificar a los diferentes tipos de redes neuronales. Hoy vamos a ver específicamente el caso de las redes de propagación hacia atrás, o Backpropagation Network. En este ejemplo vamos a ver las características de una red que es de tipo multicapa, por lo cual ustedes van a ver la complejidad que lleva. En particular, a mí me gusta mucho de que estos cálculos, más allá de que yo les voy a mostrar en Excel, porque dadas las condiciones en las que estamos dictando a través de la virtualidad, no nos queda otra que utilizar herramientas de este tipo, pero siempre es un buen ejercicio tratar de dibujar la red neuronal, entender la conectividad que tienen las neuronas, entender qué rol juega cada uno de los elementos dentro de la red neuronal, y cada uno de estos cálculos que vamos a ver cómo se realizan desde cero, tratar de interpretar cómo se verían dentro del modelo de la red neuronal. Porque de esta forma es la única forma de realmente interpretar su funcionamiento. Ustedes tienen que entender que cuando utilizamos diferentes técnicas, siempre hay un pro y un contra. Por ejemplo, cuando nosotros comparábamos lo que era un sistema probabilístico con un sistema versus un sistema de experto basado en reglas. En uno teníamos probabilidades, teníamos el manejo de la incertidumbre, teníamos la posibilidad de que el sistema de alguna manera se base en datos estadísticos, tenga una fundamentación desde el punto de vista estadístico y matemático de la toma de decisiones, y nos maneje dentro de todo un nivel de incertidumbre. Pero para explicar cómo llega al resultado, lo único que tenemos, que no es menor, pero lo único que tenemos es un valor porcentual que nos dice cuál es la probabilidad de acierto de la fundamentación de lo que nos está dando el sistema. En el caso del sistema experto basado en reglas, ustedes sí o sí necesitan a un experto que les ayude a escribir las reglas, que les ayude a representar el conocimiento por medio de estos silogismos, para que ustedes como expertos del conocimiento armen la base de datos del conocimiento. Sin un experto, ustedes difícilmente puedan trabajar con un sistema de este tipo. Lo que por ahí se suele ver cuando yo tengo una base de datos interesante, es de alguna forma trabajar con algunos otros procesos de minería, que de alguna manera lo que buscan es crear lo que se llaman árboles de decisiones. Esto podría ser una aproximación a lo que necesito para poder armar un sistema experto basado en reglas. Entonces yo a ese conjunto de datos le hago más allá de todo lo que implica minería de datos, que ustedes lo ven en base de datos, ¿sí? Le hago todo un proceso de limpieza, de depuración, de validación de esos datos. Para este tipo de procesos sí o sí necesito el dato bandera, que en el caso de las redes neuronales equivaldría a un aprendizaje supervisado. Y utilizo técnicas de inteligencia artificial para, por ejemplo, crear clustering, ¿sí? El clustering, de alguna forma, a través de lo que son las redes SOM, ¿sí? Que también es un tipo de red neuronal, me agrupa aquellos conjuntos de datos que
son más similares entre sí, en base a un centroide. O sea, ellos calculan un centroide y de ahí calculan la distancia de cada uno de los datos, del conjunto de datos hacia ese centroide, de esa manera determinan qué proximidad tienen a cada centroide. Aquel que está más cerca a un centroide pasa a ser parte de ese grupo. Y después lo que se hace es determinar cuáles son las características más importantes o las que más se repiten en cada uno de estos grupos. Y de esa forma podemos llegar a determinar las características que identifican a cada uno de los elementos de esos grupos. Eso sería una forma de tratar de, en cuanto a clasificación, crear reglas. Pero también están los árboles de decisiones, como les comenté anteriormente, en donde ustedes tienen que de alguna manera definir el factor de ramificación y de profundidad que quieren, y en base a eso el árbol la minería de datos le va armando el árbol. Pero en cualquiera de estos ambos casos que le menciono, que se pueden llegar a utilizar para que a través de un conjunto de datos se puedan generar de alguna forma una aproximación a lo que podrían ser las reglas de un sistema experto basado en reglas, siempre es importante la etapa posterior de validación. O sea, necesito, ya sea a partir del conjunto de datos que usé para generar las reglas, o a partir de la presencia del experto, validar esas reglas, ver que realmente funcionan. O sea, que lo complicado en un sistema experto basado en reglas es justamente eso, crear las reglas. Lo bueno, lo fantástico de un sistema experto basado en reglas es que es muy fácil su subsistema de explicación al usuario. En un sistema experto que esté basado en reglas, explicar cómo llegó a una conclusión es prácticamente ir mencionando las reglas que fueron activadas a través de los diferentes algoritmos que vimos de activación de reglas. Y de esa forma, como está escrito a través de silogismos, es muy fácil para la persona poder de alguna manera interpretar cómo llegó a una determinada conclusión el sistema experto. En el caso de las redes neuronales, guachihuau, en el caso de las redes neuronales es apasionante ver cómo trabajan, cómo aprenden y el buen rendimiento que pueden llegar a tener en determinados casos y en determinadas situaciones, pero en estos casos el subsistema de explicación es la complejidad. ¿Por qué? Porque lo que hace la red neuronal es armar un modelo matemático de representación del conocimiento a través de estas funciones de transferencia y de activación y de cálculo del error, que quedan plasmados ¿en dónde? En los pesos. En los pesos. Y de alguna forma, si a ustedes les dicen, pensar en un recuerdo agradable, y se te ilumina en un electroencefalograma determinadas partes del cerebro, lo único que podemos llegar a determinar en la persona o en el ser humano es qué parte de qué hemisferio está trabajando, o está de alguna forma concentrado en ese tipo de recuerdo. Pero en una red de propagación hacia atrás, en este modelo que son las redes multicapa, lo único que nos puede llegar a decir es eso, es que sectores de la red se iluminaron, tipo un electroencefalograma, para poder representar el conocimiento. No nos pueden dar más información que eso de por qué llegaron a un determinado resultado, ¿sí? Ya sea a través de un modelo de Hopfield, por ejemplo, que lo que me está mostrando como resultado es el patrón, ya sea a través de un perceptrón que me está mostrando un tipo de salida que puede ser binaria, ¿sí? Lo único que me puede decir es qué neuronas participaron como para darme ese resultado, e iluminarse de alguna forma, pero más que eso no puede. Entonces el subsistema de explicación al usuario es el que se complejiza. Recuerden que el conocimiento queda guardado ¿en dónde? En los pesos. La representación del conocimiento en una red neuronal son los pesos. Si ustedes abren una base de datos de conocimiento, una red neuronal, lo que van a tener es un montón de numeritos que representan a los pesos, que son las conexiones entre las neuronas. Y es lo único que vamos a tener. Entonces, en este caso funcionan muy bien, pero obviamente tenemos la limitación en cuanto a la explicación. Bueno, avanzando un poquitito especialmente con este tipo de modelos, ¿sí? En 1986 aparece a través de Rumelhart, Hinton y Williams, que se basaron en los trabajos de otros investigadores, a través de lo cual formalizaron un método para que una red neuronal pueda aprender la asociación que existe entre los patrones de entrada a esa red neuronal y las clases correspondientes a las cuales uno quiere que pertenezcan. Para eso está el tema de la bandera, digamos, ¿sí? Esa columna que identifica a qué clase pertenece, para poder crear la clasificación.
Utilizando más niveles de neurona, de esta forma se logró agregar complejidad a esos modelos que queríamos representar. Anteriormente estaba el modelo de Rosenblatt que desarrolló el perceptrón. Yo en el aula virtual les dejé el ejemplo de lo que les comentaba, que era esto que les decía de dividir el espacio de estados. ¿Sí? Yo les puse el eje X, el eje Y, y les mostré cuando X vale 0, Y vale 0, y cuando X vale 1, Y vale 1, ¿sí? Cuál era la salida, cuáles eran los puntos en donde la función se hacía 0 o 1. ¿Sí? Les mostré la función AND y les mostré la función OR. Y les puse, yo no sé si ustedes vieron eso en el aula virtual, si por ahí alguno entró y vio, que les puse el material, yo lo que les mostré es que cómo a través de una línea yo podía dividir tranquilamente ese espacio de estados bidimensional diciendo, bueno, todos los que están de la línea para este lado valen 1, y todos los que están de la línea para este lado valen 0. Entonces, con una simple línea, yo lo que podía decir es hacer esta clasificación, cuando eran funciones OR o funciones AND. Pero, ¿qué pasa con la función XOR, por ejemplo? La función XOR tiene la particularidad que ya con una sola línea yo no puedo dividir el espacio de estados. Necesito por lo menos 2 líneas. Y acá es donde aparecen los modelos multicapa, que nos permiten crear más líneas para poder dividir los espacios de estado y crear más agrupamientos que puedan identificar características más complejas dentro de los conjuntos de datos. Díganme que sí, que vieron el ejemplo que subí al aula, sí, que estuvieron chusmeando, entraron y vieron el grafiquito, por favor. Porque no puse el grafiquito acá imaginando que lo habían visto en el aula, ¿sí? ¿Lo vieron o no? Sí, sí, profe. Buenísimo. Bueno, en el caso de la red VPN, ¿sí? Back Propagation Network, o redes de propagación hacia atrás, y ahora vamos a ver de qué viene el nombre o por qué se llama así. Básicamente lo que tiene es el algoritmo de una regla de aprendizaje, obviamente que estamos hablando acá de tipo de aprendizaje supervisado, en la cual puede aplicar modelos de red con más de 2 capas de células, o sea, los modelos multicapas. La característica importante es la representación interna del conocimiento que es capaz de organizar en la capa intermedia de las células. Esta representación interna del conocimiento en las capas intermedias de la célula se hace por medio de los pesos, ¿sí? Que son las conexiones entre cada una de las células. Acuérdense que esos pesos, cuando colaboran a representar el conocimiento, esos pesos van a ir aumentando su valor. Cuando no colaboran en la representación del conocimiento, esos pesos se van a ir debilitando. Y ahí vamos a hacer un poquitito de memoria de cómo el perceptrón iba recalculando los pesos, ¿sí? En base al error que cometía. Ahora vamos a ver cómo calcula el error acá en cada una de las capas, ¿sí? Entonces, en esa representación interna del conocimiento, en la capa intermedia de las células, para poder conseguir cualquier correspondencia entre las entradas y las salidas de la red que le estamos queriendo enseñar. Básicamente lo que tenemos son entradas, ¿sí? En donde esas entradas van a estar conectadas con cada una de las neuronas de la primera capa. Las neuronas de la primera capa pueden estar conectadas a su vez con n cantidad de capas, hasta llegar a la última capa, que es la capa de salida, que acá directamente tenía que producir una salida legible, ¿sí? Una salida entendible para el usuario. ¿Sí? Eso lo tenemos que hacer a través de subsistema de explicación. En este caso, por ejemplo, en el Hopfield le mostraba la gráfica, ¿sí? En el modelo del perceptrón que vimos le decía cuál era la salida binaria, ¿sí? Entonces tenemos las entradas, que pueden llegar a tener una adaptación o no, eso yo les expliqué más o menos cuando hablamos de perceptrón, ¿sí? Acuérdense que es un modelo matemático, este modelo matemático tiene que converger, la convergencia se hace en base a los cálculos de los pesos se ajustan en base al error. Entonces, cuando los valores de entrada son valores muy dispares entre sí, más difíciles que converjan. En cuanto a los patrones que voy a usar para entrenar a la red, esto es muy importante, muy delicado, no es algo menor. Así como hablamos mucho sobre cuáles son las limitaciones del modelo de Hopfield en cuanto a qué patrones puede llegar a aprender y a reconocer y por qué se debían esas limitaciones, ¿sí? Acuérdense del tema de la ortogonalidad, de la cantidad de diferencias que podía haber entre cada uno de los patrones que podía aprender. Bueno, en estos modelos y estas estructuras de red también, en mi experiencia en particular, por ejemplo, tuve que realizar entrenamientos en redes VPN con set de datos, obviamente siempre tomados de la realidad. En mi caso en particular era para poder de alguna forma pronosticar el comportamiento de variables financieras, específicamente para inversión en la bolsa.
y tuve varios conflictos al principio. Primero y principal era justamente esto, los valores de entrada. Cada uno de los valores representaban parámetros muy disímiles uno entre otros, entonces sí o sí tuve que hacer algún tipo de ajuste al ingreso de estos datos a la red para poder hacer los entrenamientos y que el modelo pudiera converger más rápido. Después, así como les hablé que se suele usar minería de datos para hacer clustering y agrupamientos, también hay que hacer un análisis bastante pormenorizado de los datos que voy a usar para entrenar la red. Por más, o sea, no es que yo puedo tomar los datos de la realidad y con eso ya empezar a entrenar la red. Puedo hacerlo y ver qué pasa, pero en realidad, por ejemplo, en mi caso en particular, yo tuve que ver qué tan representativos eran los datos de las banderas que los clasificaban, porque obviamente que le tuve al inversor, a la gente esta, de la Facultad de Ciencias Económicas, que también trabajaban en un proyecto de investigación en ciencias económicas, marcándome, tales características son compra, tales características son ventas, poniéndome la banderita, digamos, y ahí tuve que ver estadísticamente qué dispersión tenían los datos, o sea, tuve que hacer diagramas de dispersión y analizar un poquitito qué tan uniformes eran los datos que correspondían a cada una de las características. Y ahí pude ver que de repente tenía en el medio metidas algunas acciones o algunos parámetros de entrada que eran totalmente divergentes al resto del grupo. O sea, se salían totalmente de la media de los valores de las demás variables. Para eso se hacen estudios transversales con respecto a la uniformidad de los datos que conforman cada uno de los sets de datos. Y en ese caso, ¿qué dijimos? Nos pusimos a estudiar específicamente esos casos, si eran representativos o no. Porque si no, lo que hacían era producir ruido en la red. Cuando la red empezaba a converger, ahora vamos a ver las gráficas del error, ¿sí? Es una gráfica sigmoidal, en donde nosotros ponemos cuál es el error global esperado, porque sumamos todo el error de todos los pesos internos de la red, y ese error global, nosotros decimos, bueno, hasta tanto toleramos. Entonces lo que vamos a ver es que el error va a ir disminuyendo, creando una sigmoide, en donde la gráfica se vuelve una asíntota, ¿sí? Que nunca llega a tocar el cero, pero se vuelve muy cercana al cero. Bueno, lo que se busca justamente es esa convergencia de la red con ese comportamiento sigmoide cercano a cero. Y en nuestras gráficas, nuestra red empezaba a converger y de repente tenía picos, ¿sí? Eso por ahí lo pueden llegar a ver en la bibliografía. Tenía picos, en realidad en la bibliografía no se ve. En algunos casos se ve, porque es muy, muy raro esto que les estoy comentando. Entonces de ahí lo que se tiene que ver es qué tan representativos son estos sets de datos que están en el medio con respecto al grupo, y ver si no son casos aislados, que solamente están metiendo ruidos al set de datos, ¿sí? Entonces, todas esas cosas se analizan y se estudian para ver que la red pueda converger. ¿A qué me refiero en una red neuronal que converge? Es que llega al error esperado, ¿sí? Es que se consigue ese error global esperado. ¿Cómo funciona la red PPN? Básicamente consiste en el aprendizaje de un conjunto predefinido de pares de entrada versus salidas. Esto ya les está dando la pauta de que es aprendizaje de tipo supervisado, empleando un ciclo de propagación y adaptación en dos fases. O sea, primero se aplica un patrón de entrada, se le brinda ese estímulo, pasa por cada una de las capas de la red neuronal, esta se va propagando a través de todas las capas superiores hasta generar una salida. Esa salida se compara con el resultado que se debiera haber obtenido, ¿sí? Se calcula cuál fue el error, y acá está el tema. Ese error se calcula para la salida en la capa de salida. Luego, ese error se tiene que transmitir hacia atrás a cada una de las capas ocultas, hasta las capas intermedias, calculando cuánto contribuyó cada una de las neuronas a generar ese error. ¿Qué participación tuvo en el error? O sea que se hace un cálculo especial para las capas intermedias determinando qué tan culpable fue cada una del error general cometido. Y en base a ese cálculo de error que tuvo cada una de las neuronas, se reajustan los pesos. Y esto logra lo que les dije al principio, de que cuando participan más en el aprendizaje, los pesos se potencian, se mejoran, se estimulan. Ahora, cuando comete mucho error, entonces esos pesos se modifican drásticamente, ¿sí?
Si no participa el error, se pueden terminar anulando. ¿Eh? El error ese de cada neurona se calcula como un porcentaje, digamos. O sea, esta neurona tuvo, el error fue un 5%, Exacto, es una participación en el error, es una participación en el error. Se podría decir que es porcentaje, pero no es porcentaje, va a depender del valor que tuvo en la salida, o sea, qué fuerza tuvo la función de salida de esa neurona que se conectaba con la siguiente. O sea, va a depender de su valor de salida, de su peso, y en base a eso se determina cuánto fue el error que cometió esa neurona. ¿Sí? Es como un valor porcentual, pero no es exactamente un valor porcentual, ¿sí? Pero va a depender de cuán fuerte fue su salida, qué tan potente era su peso, y en base a eso se dice, ah, mira, esta neurona participó más en el error porque ella tuvo una salida más potente, tuvo un peso más potente, esta otra no participó tanto en el error, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo son los cálculos, pero se podría decir que es un valor porcentual, aunque no está expresado de esa manera, ¿sí? Pero sí, va a depender de su participación en el cálculo, ¿sí? Y de esa forma se determina cuánto fue su error, su participación en generar ese error. Y en base a eso se reajustan todos los pesos. Y acá está el nombre. O sea, ¿por qué se llama Backpropagation Network? Redes de propagación hacia atrás. Porque lo que se propaga hacia atrás es el error. Esta propagación hacia atrás del error ayuda a que se recalculen todos los pesos. Pero, ojo, en el modelo BPN, la propagación de la información siempre es hacia adelante. En los modelos BPN, ¿se acuerdan que nosotros teníamos características de cada modelo? ¿Sí? Una de las características eran cómo podían estar conectadas las neuronas. Acuérdense, el modelo de Hopfield tenía qué tipo de conexiones autorrecurrentes, ¿se acuerdan? No autorrecurrentes, con todas las neuronas de la misma capa, pero no autorrecurrentes. Esa era la característica de Hopfield, ¿sí? Por eso se anulaba la diagonal principal. Las BPN tienen solamente conexiones hacia las capas siguientes hasta llegar a la salida. Por eso se dice que lo que se propaga hacia atrás es el error, pero la información siempre va hacia adelante. ¿Sí? O sea, la propagación de la información es hacia adelante. ¿Por qué se llama así Backpropagation Network? Porque estamos propagando el error para poder recalcular los pesos. Eso es lo que se hace en esta etapa de aprendizaje. ¿Sí? Ella empieza a aprender cada uno de los patrones. Y así hacemos, porque le presentamos el siguiente patrón, otra corrida, corrección del error. Otro patrón, corrida, corrección del error. Generalmente, cuando yo tengo un set de datos para entrenamiento, lo que hago es un porcentaje, separar para poder hacer pruebas, y con el resto sí entrenar a toda la red. Una vez que terminó el entrenamiento, la someto en la etapa de funcionamiento a la red para ver si clasifica bien con esos patrones con los que no fue entrenado. En mi caso, hice de todo. O sea, entrené con el total, de ahí tomé un porcentaje aleatorio y probé su funcionamiento con parte de las que fue entrenada, después entrené con un grupo y después la probé con parte de los patrones con los que no fue entrenada, y en base a eso comparé el rendimiento, cuando tuvo o no tuvo participación en el entrenamiento. Pero por lo general se hace eso. Del set de datos, dejo un 10%, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de datos que tenga, un 10, 5%, para probar el funcionamiento de la red, y con el resto entreno la red. Y después la pruebo con ese conjunto de datos que no entrené, que no usé para el entrenamiento. Bueno, importancia de las BPN. La importancia radica en su capacidad de autoadaptar los pesos de las neuronas de las capas intermedias, a través de esta propagación del error hacia atrás, para aprender las relaciones que existen entre cada uno de los patrones, que son dados como ejemplo, por supuesto, teniendo una salida con cuál correlacionarlos. O sea, ella sola adapta su representación matemática para determinar cuál es el mejor modelo que represente ese conjunto de datos y sus características particulares. Para poder aplicar esa misma relación después del entrenamiento a nuevos vectores de entrada que pueden tener ruido o ser incompletos. O sea, yo puedo también agarrar y, así como en Hopfield, ¿se acuerdan que le poníamos ruido, alterábamos el patrón y le mostrábamos a ver si podía llegar a identificar qué patrón era? Bueno, también puedo
tomar un set de datos y aplicar ruido, ¿sí? A una parte, obviamente no a todos los parámetros, porque si no estoy poniendo basura, digamos, ¿no? Pero aplicar ruido a una parte de los datos y ver si hay algunas características que por ahí no tiene, si llega a identificar igual a qué grupo pertenece o no. Esta capacidad es el poder de generalización que tienen las VPN, que es dar salidas satisfactorias a entradas, ahí dice entras, pero bueno, a entradas, que el sistema no ha visto nunca en su entrenamiento. Por eso le digo que es importante separar un set de datos y probar con datos con los que no fue entrenado para que ustedes vean realmente cómo se comporta la red. Una de las cuestiones que tiene internamente con respecto al funcionamiento es la regla delta generalizada. El método es similar al que sigue el perceptrón. Básicamente, si ustedes se acuerdan, como trabajamos en la clase pasada, tenemos una fórmula que lo que hace es que los pesos se actualicen de forma proporcional a un valor delta, o diferencia entre la salida deseada y la obtenida. Entonces, supongamos que tenemos una neurona, U sub i, y la salida que produce es I sub i. El cambio que se produce en el peso de la conexión que une la salida de dicha neurona con la neurona U sub j, que es con la cual está conectada U sub i, para un patrón de aprendizaje determinado va a ser el incremental del peso, o sea, el valor que voy a adicionar para modificar el peso, que une a la neurona J con la neurona I, esto que está acá, o sea, el incremental de WJI, o sea, el valor que voy a calcular para modificar el peso que une a la neurona J con la neurona I, va a ser igual a alfa por delta de P sub J por I de P sub I. Del alfa ya saben de perceptrón. ¿Qué es alfa? El porcentaje que tomo para aprender, digamos. O sea, del error que tengo, ¿cuánto voy a aprender? Muy bien, el factor de aprendizaje. O sea, es cuánto del error cometido voy a utilizar para modificar los pesos. Acuérdense que un valor de convergencia alta hace que la red dé pasos grandes y las modificaciones sean muy bruscas, y puede ser que yo llegue más rápido a mi objetivo, pero también puede ser que me quede dando vuelta en un óptimo local, ¿sí? Porque los pasos muy grandes no me permiten encontrar un valor menor. ¿Se entiende? Entonces, el valor alfa grande hace que mi red converja más rápido, pero también es como un gigante dando pasos grandes, ¿sí? Un valor de alfa chico hace que la red converja mucho más lentamente porque los pasitos son mucho más chicos, ¿sí? La velocidad de convergencia puede ser mucho menor, voy a necesitar, mucho más lenta, digamos, voy a necesitar muchas más iteraciones, ¿sí? Pero es muy probable de que encuentre fácilmente un mínimo local, un mínimo general, ¿sí? ¿Por qué? Porque al dar pasos chiquititos, ¿sí? No se pasa abruptamente estos valores potenciales, y por ahí no queda dando vuelta tampoco en mesetas, ¿sí? Ese es alfa, y esto les aclaro bien porque hay otra cuestión acá que incorpora la VPN que es muy importante. El valor delta es la salida deseada menos la obtenida. ¿Qué es deseado menos obtenido? Es el error, ¿sí? El deseado menos obtenido me determina el error cometido, ¿sí? Y después tengo el valor de la salida que tuvo esa neurona. Entonces, el factor de aprendizaje, el error cometido y la salida de la neurona. Y después, este factor de error no se calcula así solito, ¿sí? Yo voy a tener en cuenta, este factor acá, este factor que vemos acá, es la salida de la neurona, de la capa de salida. Y este f de net es cuando son neuronas intermedias, o sea, es la salida de las neuronas intermedias. Pero también es deseado menos obtenido por el valor de la salida de las neuronas intermedias. Donde net es la entrada neta que recibe la neurona J. Acuérdense que cuando tenemos este símbolo de I, hablamos de la salida de la red. ¿Sí? Y f de net es la salida de la neurona. Con respecto al error, ese delta, ¿sí? Por eso me detuve acá en este punto, y les aclaré y les hice recordar bien qué era alfa. El error que se produce en una neurona oculta va a ser ¿qué cosa? Porque en la salida está bien, está perfecto, pero en las neuronas ocultas, ¿qué pasa?
ella no comete un solo error por una sola salida, porque la neurona oculta no va a estar conectada a una sola neurona en la capa siguiente, sino a varias neuronas en la capa siguiente. Entonces, ¿qué va a hacer? Ella va a generar un poquitito del error de la neurona con la que está conectada, por ejemplo, la neurona X sub Y. Después tengo X sub J, después tengo la conexión con X sub K. Entonces, ella tiene que, sumar. ¿Cuánto contribuyó el error de esta neurona? ¿Cuánto contribuyó el error de esta neurona? ¿Y cuánto contribuyó al error de esta otra neurona? ¿Sí? Entonces, esta neurona que está en la capa oculta va a tener que sumar los errores que se producen en todas las neuronas con las que está comunicada directamente, multiplicando cada uno de ellos por el peso, porque no va a ser solamente el error, sino el peso que estaba asociado a esa neurona. Entonces va a ser la sumatoria de ¿qué? Del deseado menos el obtenido por el valor de W, que es el peso, por la salida FDNet de la neurona. ¿Sí? Y ese va a ser el error general cometido por esa neurona en la capa oculta. ¿Sí? Entonces en la capa oculta ya no tiene solamente una salida, tiene varias salidas y por ende tiene que sumar qué error cometió en cada una de las conexiones que tiene con las neuronas de las capas siguientes. Y este concepto es primordial en las redes VPN. Hablamos del factor alfa de aprendizaje y nos decía la velocidad en la que converge la red. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es cuánto del error va a usar para modificar los pesos. El momento es un concepto muy importante porque de alguna forma lo que hace es decir que cuando me voy equivocando menos, se supone que tengo que ir modificando a menor velocidad los pesos porque me estoy acercando al valor esperado. Por ende, mis pasos no deberían ser tan amplios. Ahora, si estoy cometiendo mucho error, me estoy equivocando mal, entonces debería tener un factor de aprendizaje muy fuerte, tendría que acelerar la convergencia para poder acercarme al error esperado. Bueno, eso es el momento. Determina cuánto me estoy equivocando, cuánto error estoy cometiendo, y en base a esa cantidad de error que estoy cometiendo, determina la velocidad de convergencia de la red. O sea que tengo el factor de aprendizaje, pero también tengo el factor de momento, que de alguna manera trata de jugar con esa desaceleración o aceleración del proceso de aprendizaje. Proceso de aprendizaje versus igual a modificación de los pesos. ¿Sí? Aprende cuando se modifican sus pesos. Entonces, momento, en la implementación del algoritmo se toma una amplitud de ese paso, que viene dada ¿por qué? Por la tasa de aprendizaje alfa. A mayor tasa, mayor es la modificación de los pesos en cada iteración y va a aprender más rápido, pero puede crear mayores oscilaciones. Para filtrar de alguna manera esas oscilaciones, se añade la expresión del incremento de los pesos, no pero, de los pesos, el término momento, ¿sí? Que básicamente lo que dice es en qué momento me estoy acercando al valor deseado, ¿sí? Donde beta va a ser una constante que determina el efecto que tuvo T más 1 del cambio de los pesos en el instante T anterior. O sea, va a determinar si estoy cambiando mucho, ¿sí? Si vengo cambiando mucho o si vengo cambiando poco. Entonces va a determinar ese efecto que tuvo T más 1 en los pesos en los cambios de T. O sea, va a tener en cuenta las modificaciones de los pesos anteriores. Y de esta forma lo que logramos es que la convergencia de la red se pueda llegar a dar en un menor número de iteraciones. La va a acelerar cuando sea falta y la va a desacelerar cuando no sea necesario. La fórmula es esta que está, que es la que está acá, ¿sí? O sea, el incremento de la conexión entre la neurona J con la neurona Y en el momento T más 1 va a depender del factor de aprendizaje, ¿sí? Que es este paso o aceleración para el aprendizaje, el factor delta, que va a ser básicamente el error cometido, y esto va a depender si es una capa oculta o una capa de salida, la salida que tuvo básicamente la neurona, y este factor beta, ¿sí? Que básicamente va a ser el momento, que va a tener en cuenta cuánto se modificó el peso JI en tiempo T, o sea, en el momento anterior. Y de esa forma vamos a ir determinando este factor de momento. Entonces, tengo una fase de entrenamiento en donde en el paso 1 inicializo las variables, inicializo los pesos. Esto yo creo que ya se los dije, pero ustedes
pueden definir varias cuestiones cuando arman una red neuronal. Y por eso a mí me interesa que ustedes entiendan todo esto, que es la base de las redes neuronales. No es solamente bajarse una librería y usarla, sino saber qué estoy tocando y por qué estoy tocando y qué significa. Y cuando analizo los datos entiendo qué es lo que está pasando. Puedo analizar, puedo saber qué tocar, puedo saber dónde tocar. Ustedes cuando van a crear una red neuronal, obviamente que va a depender del dominio del problema, pero las entradas están dadas básicamente por el dominio del problema. Las salidas también están dadas por el dominio del problema, pero de alguna forma ustedes identifican cómo las quieren representar. Como les dije, en el caso de, por ejemplo, la función OR o AND, nosotros teníamos una salida binaria que valía 1 o 0. También podía tener dos salidas en donde una podía representar el 1 y otra el 0, y así se podían apagar y prender. O sea, cómo yo voy a representar la salida va a depender del dominio del problema y mi forma de representación. Ahora, cuando hablamos de modelos, por ejemplo, como el de Hopfield, ¿sí? La cantidad de neuronas que va a tener el modelo va a depender básicamente de la complejidad de los patrones que quiero que aprendan, ¿sí? Acuérdense que el modelo que nosotros vimos en el ejemplo era de 10 por 10, el que estaba en la Firmina, y después cuando hicimos los cálculos hicimos de uno de 2 por 2. ¿Sí? Y eso va a depender de la complejidad que tenga el patrón. Esa complejidad va a venir asociada obviamente a un poder de cómputo, a una necesidad de una cantidad de neuronas bastante importante, pero bueno, esas son las limitaciones propias del modelo de Hopfield. En un modelo BPN, ustedes van a definir la cantidad de entradas en base al dominio de problemas, la cantidad de salidas, ¿sí? En base también al dominio de problema y cómo lo quieren representar a las salidas, y después, como arquitectos, lo que pueden definir es cuántas neuronas voy a tener en la capa oculta y cuántas capas voy a tener entre la entrada y la salida. Generalmente se utilizan n-1 neuronas en las capas siguientes. O sea, si tengo 5 entradas, voy a tener 4 neuronas, 3 neuronas, 2 neuronas, 1 neurona, dependiendo si voy a tener una sola salida, por ejemplo. También puede ser n dividido 2. ¿Sí? Pero eso va a depender de la complejidad de los patrones. Obviamente que yo cuanto más neuronas tenga, más complejo puede ser el patrón. Cuanto más capas tenga, acuérdense que son más líneas que pueden dividir el espacio de estados. O sea, más complejidades pueden tener los patrones con los cuales voy a entrenar la red. Pero obviamente me va a repercutir en más poder de cómputo. Entonces, de repente ustedes como arquitectos crean una estructura de red en donde ponen una X cantidad de neuronas en la capa oculta y una X cantidad de capas ocultas. Y ustedes le dan entrenar a la red. Si ustedes ven que los pesos no se modifican mucho, que incluso algunos pesos tienden a disminuirse, entonces ustedes pueden darse cuenta de que por ahí de repente la estructura de la red que eligieron es demasiado compleja para los patrones que ustedes quieren que aprenda. Entonces puedo optimizar la red disminuyendo la cantidad de neuronas y la cantidad de capas. Y viceversa. Si ustedes ven que el modelo no converge, puedo aumentar la cantidad de capas o puedo aumentar la cantidad de neuronas por capa. Esa es una cosa desde el punto de vista de arquitectura. No puedo modificar las conexiones porque el tipo VPN ya me está diciendo cómo van a ser las conexiones. La otra cosa es este tema que dice acá, inicializar los pesos. Acuérdense que es un modelo matemático y ella genera su propia representación del conocimiento. Entonces ustedes lo que van a hacer, cuando van a empezar a entrenar la red, es esa primer iteración, lo van a hacer con pesos aleatorios. ¿Sí? Van a generar pesos aleatorios para todas las conexiones dentro de la red. Y después van a ver cómo van modificándose esos pesos, y cómo se va logrando la convergencia general de la red. Pero también ustedes pueden ver que hacen iteraciones y la red no converge. Entonces también puede ser una estrategia empezar un nuevo entrenamiento generando nuevamente aleatoriamente los pesos, tal vez en otro rango de valores, tal vez con valores diferentes, pero esto de inicializar los pesos de manera aleatoria puede ser también una estrategia para ver si no podemos modificar el comportamiento de la red. Y después está todo esto de los patrones de entrada que se utilizan para el entrenamiento que les mencioné anteriormente, ¿sí? Analizar, limpiar, ver que represente realmente lo que quieren representar, ver que no haya mucha divergencia, ¿sí? Entonces, paso 1, inicializar las variables, paso 2, inicializar los pesos, ya tengo separado mi set de entrenamiento de mi set de prueba, y entonces ahí lo que se hace es calcular net, la suma de los productos
de las entradas por los pesos, ¿se acuerdan la suma ponderada de los pesos por las entradas? Para la primer capa, ¿sí? De ahí calculo f de net, ¿sí? Que va a ser esta función. De ahí repito el proceso para cada una de las capas hasta lograr la salida. Una vez que logré la salida, lo que hago es calcular cuál fue el error cometido. Y ahí lo que tengo que hacer es calcular el error cometido en cada una de las capas ocultas. ¿Sí? O sea que acá tengo el deseado menos el obtenido por la salida, por el error cometido, ¿sí? Y acá lo que tengo es la sumatoria de los pesos por las salidas que los conectan a cada una de las neuronas dentro de la capa oculta, ¿sí? Como vimos anteriormente. De ahí, una vez que calculé el error cometido, tengo que calcular los pesos, tanto para las capas ocultas, que va a ser el peso anterior, más este factor de aprendizaje por el error cometido, por la entrada anterior, más este factor de momento, que es el peso anterior más el peso preanterior. Con este momento lo que logramos es adicionar parte del peso anterior, o sea, a ver si vengo cambiando mucho o cambiando poco. Calculo los nuevos pesos para cada una de las capas ya de salida, y una vez ajustado todos los pesos, pasamos al siguiente patrón. Sometemos las entradas y volvemos a hacer todo, correr la información hacia adelante, calculo el error, corro el error hacia atrás, recalculo los pesos y vuelvo a tomar el siguiente patrón, y así sucesivamente. Es importante que una vez que se corrió el patrón con el que queremos que aprenda, o sea, una iteración puede ser completa, lo que puedo hacer es calcular el error. El error va a ser el error global, ¿por qué? Porque va a ser el error cometido por todas las neuronas que forman parte de la red, ¿sí? Que va a ser este error. La media de la sumatoria del error cuadrado. Y de esa forma determino cuál es el error global. Si ese error está dentro de los márgenes que yo determino como aceptables, se dice que la red converge y ya puedo utilizarla para reconocimiento. Si no, tendré que hacer nuevas iteraciones hasta lograr un valor que sea aceptable. En general, 3 capas son suficientes, o sea, entrada, capa oculta y salida. El tamaño de cada capa va a depender de la naturaleza de la aplicación, o sea, cuanto más compleja sea, más capas y más neuronas voy a necesitar. El número de los nodos de la salida va a depender de si desean valores analógicos o binarios de la salida. Como les dije, va a ser dependiendo de cómo ustedes quieran representar la salida. Las unidades de capas ocultas se recomienda el menor número posible. Obviamente que con más neuronas puedo representar modelos más complejos, pero todo esto me va a adicionar mucho poder de cálculo. Entonces, para optimizar el modelo, lo ideal es encontrar cuál es el equilibrio entre cantidad de capas y cantidad de neuronas suficientes con el error aceptable para mi modelo, ¿sí? Entonces, llegar a un número en donde con el menor número posible de neuronas yo pueda trabajar tranquilamente con mi modelo y no recargar tanto a la CPU. En general, es una fracción de los elementos que componen a la salida. Como les dije, n-1 y así sucesivas capas, o n sobre 2. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, pero se escucha medio raro. Hola, hola. Ahí como voy, se escucha bien. Bien. Bueno, gente. Vamos a tratar de continuar en donde quedamos. Evidentemente se cayó internet. Menos mal, estamos llegando a fin de año. Hasta internet se está revelando. Bueno, quedamos le puse un cuadro con respecto a las aplicaciones más generales para cada uno de los tipos de redes. Ustedes acá pueden ver, por ejemplo, está el perceptrón, que es para el reconocimiento de caracteres impresos, ¿sí? Es una de las más antiguas.
no puede tratarse con patrones muy complejos, ¿sí? Hopfield es para reconstrucción de patrones, para optimización, ¿sí? Tiene alta capacidad y estabilidad, pero tiene sus limitaciones, como vimos del modelo, y acá backpropagation, por ejemplo, se utiliza para síntesis de voz, para control de robots, para predicciones, y también para reconocimiento de patrones. Es una de las redes más populares, tiene miles de aplicaciones, y es muy fácil en cuanto al aprendizaje. Es una red muy potente, necesita mucho tiempo para el aprendizaje, y obviamente que va a depender de la cantidad de ejemplos que tenga para poder entrenar a la red, ¿sí? Cuanto más ejemplos, mejor. Acá les voy a mostrar un ejemplo sencillísimo de aplicación y después vamos a ir al Excel. ¿Ustedes se bajaron el Excel que está en el aula virtual? Porque esta vez les dejé en el aula virtual el Excel. ¿Se lo bajaron? El anterior sí, si subió de VPN, no. El de VPN está en la carpeta de VPN, ¿sí? Si los quieren bajar para ir viendo, ¿sí? Mientras hablamos, mientras les voy hablando de este ejemplo, este es un software bastante antiguo, pero básicamente lo que quiero es que ustedes vean un caso de aplicación de VPN, ¿sí? Acá les habla específicamente de una introducción a lo que son las VPNs, al tipo de aprendizaje que utilizan, las dimensiones, ¿sí? De cómo se determinan las dimensiones. Y en este caso, por ejemplo, lo que teníamos, ¿se acuerdan el ejemplo del adenocarcinoma gástrico de las redes bayesianas? Bueno, acá lo que tenemos son cardiopatías. Básicamente son enfermos, un set de datos de personas con enfermedades, en donde lo que teníamos era la clasificación de que según las características que presentaban, qué tipo de enfermedad podía ser, ¿sí? Entonces ahí lo que teníamos era la primera bandera, que decía que eran enfermos cardíacos. La segunda bandera me indicaba que era angina de pecho. Y la tercera bandera me indicaba casos de arteriosclerosis. Todos estos datos son datos relevados que se pueden utilizar, es un ejemplo de aplicación. Acuérdense que siempre es importante en cualquier sistema experto la validación, ¿sí? La validación y con algún experto también, ¿sí? En lo personal se obtienen muy buenos resultados, ¿sí? Si el set de datos es importante y se les entrena bien a la red, en el caso de las variables económicas, nosotros teníamos a los analistas de inversiones trabajando, leyendo. Básicamente lo que ellos hacen se contrata de la bolsa de valores unos graficadores que le dan la tendencia de determinadas variables e índices. Estos índices se calculan en base a valores históricos de las acciones. Y ellos generalmente, el inversor lo que hace es determinar, a ver, si este índice está bajando y este índice está subiendo, en este punto de corte es donde debo vender la acción, por ejemplo, ¿sí? Y así tenemos diferentes indicadores que serían todas las características. Lo que se hizo básicamente es de alguna forma documentar todas estas características y de alguna forma ayudarle al asesor financiero a poder determinar una acción, si comprar o vender. Anécdotas tengo mucho con respecto a esa experiencia, pero por ejemplo, una de ellas era que al principio los expertos, los digamos, especialistas en recomendar inversiones, me pusieron como banderas, 3 banderas, así como es este caso. Y esas banderas estaban determinadas en base a las acciones que ellos tomaban, que básicamente era comprar, vender o mantener una acción. Entonces ellos me pusieron 3 banderas inicialmente. Entonces todo el set de datos estaba con estas 3 banderas donde decía a qué grupo pertenecía ese set. Y ellos lo hacían en base a su experiencia. En este caso compré, en este caso vendí, o sea, no solamente si compré o vendí, sino si lo hice y funcionó, digamos, ¿no? En este caso mantuve la acción. Traté de entrenar el set de datos y no había caso, no había convergencia. Fue un trabajo bastante fuerte porque no tenía mucho poder de cómputo en aquellos años, así que se trabajó mucho hasta que en este análisis del conjunto de datos y de la representatividad de las características propias de cada set de datos, fue donde de alguna manera, ¿sí?, los encaré a los inversores y les dije, ¿no será que en esta etiqueta de mantener tenemos un comprar o un vender encubierto? Porque básicamente, ¿sí?,
Se los planteé de esa forma, porque básicamente si vos mantenés una acción, significa que la tenés. Y en ese caso equivaldría a si no la tengo, la compro, ¿sí? Entonces, para mí eran comprar encubiertos, pero me senté con los expertos y me puse a analizar cada uno de los casos, planteándoles qué pasaba si no tenía la acción, digamos. Entonces tuvimos que reclasificar todo el set de datos. Por supuesto que hoy es como anécdota, en ese momento no fue muy simpático, pero después de hacer esta transformación, y otras como les comenté anteriormente, al modelo, se logró una convergencia espectacular. Convergió rapidísimo la red y aprendió rapidísimo. ¿Qué significa eso? Que cuando la red no converge, otra situación puede ser justamente porque no tengo bien clasificados los sets de datos, y en alguno de estos conjuntos tengo encubierto características de los otros conjuntos. Entonces es imposible que la red pueda converger. Y ella no puede clasificar si son características similares en conjuntos diferentes. ¿Se entiende? Bueno, eso como anecdotario con respecto a las banderas. ¿Sí? Tenemos los enfermos cardíacos, los de angina de pecho y lo de arteriosclerosis. Después tenemos las características. Esto obviamente, acuérdense, así como un modelo en simulación, así como en cualquier análisis que ustedes aborden, puede ser tan complejo como la realidad misma. O sea, de por sí la realidad misma va a tener un montón de características, y no van a poder incluir a todas las características. O sea, ustedes van a tener que determinar, como expertos del conocimiento y con los expertos en el área, cuáles son las características que van a involucrar en el modelo. Acuérdense que cuanto más características ponga, mejor identificación puedo tener, pero más poder de cómputo voy a necesitar, porque van a haber más neuronas implicadas. O sea, realmente tengo que determinar cuál es el equilibrio exacto de características que realmente me representan a estos patrones, ¿sí? En este caso, las características que teníamos eran, primero, las pulsaciones, ¿sí? Que las dividimos en 3 grupos. Y esto también está con lo que les había dicho de manejar qué representan los datos y los rangos de datos. ¿Sí? Acá ellos me clasificaron en pulsaciones bajas, medias y altas. Entonces yo no tenía que manejar todo el conjunto de datos entre 40 y 140, sino básicamente una etiqueta que me decía si era baja, media o alta. O sea, se tomaba el valor de pulsaciones que tenía el paciente en ese momento para poder determinar a qué enfermedad corresponde, pero después se lo terminaba clasificando en alguna de estas 3 características, o baja, o media o alta. ¿Se entiende? Obviamente que esto va a depender del modelo. Otra característica es, por ejemplo, la cantidad de actividad física que hacía, ¿sí? Si es una persona en reposo, o sea, alguien que está internado, alguien que tiene una mínima actividad física, alguien que tiene una actividad media, y alguien que tiene una alta actividad física, ¿sí? Que es alguien que entrena. Obviamente que esto es muy importante porque las pulsaciones por minuto van a depender mucho de si es una persona que tiene entrenamiento, ¿sí? Dentro de los patrones de del corazón, digamos, se identifica enseguida si es una persona que tiene entrenamiento o no, porque varía mucho las pulsaciones, ¿sí? Entonces este valor de la característica 2 era muy importante. Después, el tema de si presentaba dolor en el pecho, ¿sí? Si le dolía el pecho. Y acá se clasificó en cuánto duraba ese dolor, ¿sí? Si eran dolores, ¿sí?, esporádicos o si eran dolores continuos. Después, si tuvo episodios de pérdida del conocimiento, sí o no. La presión sanguínea, ¿sí? Y acá los expertos me dividieron en 2 grupos porque tenemos la baja y tenemos la alta. Y el rango de la baja es 1 y el rango de la alta es otro. Entonces, si era una presión sistólica, podía variar entre 100 y 140, y me los dividieron básicamente, en este caso, en 2 grupos. Y la diastólica entre 75 y 100, sí, que es la baja, y básicamente también me los dividieron en 2 grupos. Y otra característica que les pareció importante a los expertos era la edad que tenía el paciente, ¿sí? Que básicamente eran pacientes entre 10 y 100. Y lo que se hizo también es clasificarlos, ¿sí?, en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Básicamente el set de datos tenía estas características, ¿sí? Según cada una de las características me determinaba a qué enfermedad pertenecía. En base a eso se creó la red, y lo que se documentó fue cuántas iteraciones tuvo que haber, los diferentes modelos. ¿Se acuerdan? Yo les dije que ustedes pueden ir variando cuántas capas ocultas van a tener y cuántas neuronas entre cada capa.
¿Cuántas iteraciones hizo la red? Acuérdense que ustedes tienen que poner una cosa que es el error esperado, que va a determinar si converge o no converge la red, y otra cosa es la cantidad de iteraciones, o sea, si la red no converge, ¿cuándo decir basta? Deja de seguir iterando, ¿sí? Esa, la cantidad de iteraciones es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, en este caso llegamos a 800 iteraciones y directamente se abortó. En todos los otros casos convergió. Y lo que tenemos para comparar es en cuántas iteraciones tuvo que converger en base a la cantidad de unidades y el tiempo que le llegó a dar. Y el error global obtenido. ¿Sí? Básicamente en la comparativa lo que se hizo es determinar qué cantidad de neuronas nos dio un mejor rendimiento. Entonces dijimos, en el 62% de los casos se llegó a un error aceptable, con 5 neuronas y 37% en el caso de 4 neuronas. ¿Cuándo se convergió con un error alto? 25% en el caso de 5 y 37% en el caso de 4. ¿Y cuántas veces no convergió directamente en el modelo de 5 neuronas y en el modelo de 4 neuronas? Como ven, en el modelo de 5 neuronas se obtuvo valores mucho más importantes, ¿sí? Pero tiene que estar justificado que yo tenga que meter carga de proceso agregando neuronas al modelo. Básicamente este era el modelo, ¿sí? Las características, ¿sí? Las capas y las salidas. Un modelo bastante sencillo. Y estos son cómo se clasificaban en enfermedad 1 y 2, el modelo 1 y después el modelo de reconocimiento posterior, ¿sí? Como vieron, la caracterización fue total, ¿sí? Y esta es la sigmoide que les digo, la gráfica del error. Empieza con un error alto y a medida que empiezan a avanzar las iteraciones, empieza a bajar el error hasta que se acerca, ¿sí?, al 0. Bueno, y acá tenemos las conclusiones en base a cuántas neuronas para representar este modelo se utilizaron, cuál fue el criterio de poner capas ocultas, y los valores generales. Es un ejemplo de un modelo. Y ahora vamos a ir al otro ejemplo. Si ustedes, mientras yo hablaba, se bajaron el modelo de VPN que está en el aula virtual, lo que van a encontrar es este modelo, ¿sí? Lo que primero les voy a mostrar es la estructura. Voy a volver acá. Acá tenemos, ¿sí? Esta es la estructura de la red. Esta es la estructura de la red, ¿sí? Básicamente para que ustedes entiendan qué son los valores en el Excel. Tenemos las entradas, X1 y X2, que básicamente lo que va a hacer, ¿se acuerdan que yo les dije que con el modelo Perceptron simple podíamos representar bien la función OR y AND, pero no la XOR? Este es un modelo XOR, ¿sí? Vamos a hacer un modelo Perceptron multicapa para representar la función XOR con dos entradas. Entonces acá tengo X1 y X2 que son las entradas. Los pesos que conectan a estas entradas con, ¿sí?, la primer capa, acá les puse los números, ¿sí? W11, W12. Este es uno de los pesos. X1 por W11, X1 por W12. Es la conexión con la neurona 1 y con la neurona 2. ¿Sí? Después tengo la segunda entrada X2 con sus pesos, peso W21, peso W22. ¿Sí? Esto es el peso JI, WJI que veíamos en la fórmula. ¿Sí? Esto es la entrada. Luego tenemos la capa oculta. Acá tenemos la conexión de cada una de las neuronas, la neurona 1 y 2, con las neuronas de la siguiente capa, 3 y 4. Acá me faltarían las flechitas, ¿sí? Pero la información siempre corre hacia adelante, ¿sí? Entonces, la salida de la neurona 1, primero que hago, hago la sumatoria de los pesos por las entradas y calculo net, ¿sí? Que me determina el estado de la neurona. ¿Sí? De ahí determino F de net, ¿sí? Me determina la activación y la salida de la neurona. ¿Sí? Ahí con F de net, aplicado al peso, voy a tener que calcular cómo se va propagando la información hacia adelante. Entonces la salida de la neurona 1, que va a ser F de net 1, por el peso que conecta la neurona 1 con la 3, va a ser W13. Y acá W14, y acá W23 y W24. Entonces la salida que produzca F de net para la neurona 2 por los pesos, van a ser las entradas para las neuronas 3 y 4. ¿Sí? Las neuronas 3 y 4 van a calcular su net, ¿sí? Salida por peso, salida por peso, salida por peso, la sumatoria, y calcula su F de net que va a ir a la última capa, que es la capa de salida.
¿sí? Entonces la salida de f de net por el peso W35 va a ir a la neurona 5, la salida de f de net 4 por el peso W45 va a ir a la neurona 5. Y esta neurona que está en la salida va a calcular su net, su f de net, y va a dar la salida, va a comparar con el valor deseado, y va a calcular qué error cometió. Una vez que él calculó su error, se lo va a transmitir a las siguientes neuronas para que ellas calculen, ¿sí?, qué participación tuvieron en el error. Esa participación va a depender de la salida que generaron y del peso, ¿sí?, con el que estaban conectados a esta neurona. Y en base a eso, cada una va a determinar qué error cometió. Y en el siguiente paso van a tener que modificar los valores de estos pesos en base al error cometido. Esa modificación va a depender de qué cosa: del factor de aprendizaje, del error cometido y del momento. Bueno, vamos ahora al Excel. Si ustedes ven el Excel Profe, acá, en ese gráfico, ¿cuáles eran las neuronas ocultas? Porque usted, si no me equivoco o escuché mal, usted dijo que las que corregían eran las ocultas, digamos, a ajá, las que iba el error eran las ocultas. todas las Ahí neuronas que serían las... tengan pesos van a corregir sus errores. En este caso, todos los pesos se corrigen, ¿sí? Ok. ¿Está? Todas las neuronas que tienen conexiones van a tener pesos. Va a depender de si es una neurona que está en la salida o una neurona que está dentro de alguna de las capas ocultas. Acá ustedes tienen las entradas, y las entradas van a estar conectadas en base a los pesos a la primer capa. Estos ya serían capas ocultas, ¿sí? Y esta ya sería la capa de salida. Esta se calcula como capa oculta y esta como capa oculta. Y esta es la de salida. Y estas son las entradas. Acá. No les puse un globito acá, pero pueden poner un globito, un puntito, algo así representando las entradas, ¿sí? Pero X1 y X2 son las entradas. Bueno, ahora vamos a ir al Excel. Este es el Excel que ustedes tienen en el aula virtual, ¿sí? Básicamente lo que ustedes ven son X1 y X2 e Y, que es la salida. Y acá lo que tengo son la combinación de valores de X1 y X2 y cuál es la salida. En el caso de la función XOR va a valer 1 cuando X1 valga 1 y X2 valga 0, y cuando X1 valga 0 y X2 valga 1. Son los dos casos en que la salida vale 1. Y en los otros dos casos, la salida, ¿sí?, 0, 0 y 1, 1, la salida vale 0. Entonces, tenemos todos los pesos, W11, 12, W21, W22, tengo todos los pesos acá representados. El primer paso, calcular net, ¿sí? Para calcular net era la suma ponderada de las entradas por los pesos, en donde en la capa de entrada, la entrada va a ser X1 y X2, y después en las capas ocultas la entrada va a ser la función de salida de la capa anterior, ¿sí? La neurona con la cual está conectada en la capa anterior. Entonces, para la neurona 1, net para la neurona 1, ¿qué va a ser? ¿Sí? A ver, capaz que a ustedes les sirve si yo les traigo el grafiquito acá, y no tengo que estar yendo y viniendo. ¿Sí? Para la neurona 1, net va a ser este X1 por este W1, ¿y quién más entra acá a la neurona 1? X2 con... W21. Exactamente. Entonces, net para la neurona 1 va a ser X1 por W11 más X2 por W21. Eso va a ser para esta neurona, el net. Y para esta neurona, el net 2 va a ser X1 por W12 más X2 por W22. Y de esa forma defino el net para estas dos neuronas, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen acá, ¿sí? X1 más W11 más X2 por W12. Y lo mismo para net 2, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí definí net para estas dos neuronas. De ahí lo que tengo que hacer es calcular f de net para estas dos neuronas, porque el f de net, la salida de estas neuronas, va a ser la entrada para la capa siguiente, ¿sí? Entonces tengo que calcular f de net para 1 y para 2. Entonces acá tengo la salida f de net, que es la función esta que les puse acá,
¿sí? Calcular f de net. Les puse la función acá, entonces calculo f de net para la neurona 1 y calculo f de net para la neurona 2. Una vez que tengo calculadas las salidas de la neurona 1 y de la neurona 2, tengo cuál es la salida de acá, puedo calcular net para 3 y 4. ¿Sí? Entonces, f de net 1 por W13 más f de net 2 por W23 me va a dar net para 3. Y f de net 1 por W14 más f de net 2 por W24 me va a dar cuál es el net de 4. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes ven acá. ¿Sí? El peso por la salida de la neurona anterior más el peso por la salida de la neurona anterior. Una vez que tengo net para la neurona 3 y 4, una vez que calculé el estado de la neurona 3 y 4, defino la función de activación. O sea, f de net para 3 y f de net para 4. En este caso, la neurona 3 está conectado solamente con la neurona 5, pero la neurona 5 también tiene conexión con la 4. Entonces, una vez que calculo f de net 3 y f de net 4, estoy en posición de poder calcular net 5. ¿Sí? Entonces acá tengo el estado de la neurona 3 y la neurona 4, la salida de la neurona 3 y la neurona 4, aplicando la misma función que está acá arriba, ¿sí? Y de ahí calculo net para la neurona 5, o sea, la función net para esta neurona, que va a ser la salida de la neurona 3 por W35 más la salida de la neurona 4 por W45. Y ahí tengo la función net, o sea, tengo el net del estado de la neurona 5. Y ahí lo que hago es calcular f de net para la neurona 5. Una vez que yo determino, ¿sí?, el valor de salida de la neurona 5, voy a calcular el error. ¿Sí? Acá les puse arriba, calcular el error en la capa de salida es deseado menos obtenido por el valor de la salida por 1 menos la salida. ¿Sí? Acá arriba les puse, eso es en la neurona de salida. El error cometido en 5. Y obviamente que mi deseado es el valor de i que tengo acá al principio, ¿sí? Y en base a eso determino cuál fue el error cometido en la salida. Una vez que yo calculé el error que se cometió en la salida, tengo que calcular la participación en el error de las demás neuronas. O sea, una vez que determine qué error cometió el 5, tengo que decir cuán culpable fue 3 y cuán culpable fue 4, o cuánto participaron ellos en el error en que cometió 5. ¿Sí? Entonces calculo cuál fue el error en 4 y cuál fue el error en 3. ¿Sí? Los errores en las capas ocultas, ¿sí?, como les muestra acá, ¿sí?, que está aplicado acá en la fórmula, es la salida por 1 menos la salida por la sumatoria de los pesos por el error cometido con la capa con la que está conectado. ¿Sí? Y ahí calculo el error que cometió 4 y el error que cometió 3. Una vez que determiné el error que cometió 4 y que cometió 3, ¿sí?, que acá no hay mucha suma que hacer porque en realidad el error que cometió 3 solamente fue el error con el que participó en 5, que va a depender del peso por su salida, más el error, y acá 4 con 5 nomás está conectado, o sea que él participó solamente en este error, acá no hay sumatoria de errores por salidas. ¿Sí? Ahora, en este caso, en la neurona 1 y 2, sí tengo que calcular. ¿Sí? ¿Cuánto fue el error que cometió acá? Salida por peso por el error cometido en 3, ¿sí?, más la salida por el peso por el error cometido en 4. ¿Sí? Ahí sí va a haber una sumatoria en la neurona 1. Lo mismo en la neurona 2. ¿Sí? Entonces, el error en 3 y en 4 es más fácil. Si ven que el cálculo es más sencillo. Pero acá, en el error en 2 y en 1, sí, tengo la sumatoria. La sumatoria de la participación que tuvieron del error cometido en 4 y de la participación que tuvieron del error cometido en 3. ¿Sí? Una vez que yo calculé esto, que son los errores que cometieron cada una de las neuronas, tanto la neurona de salida como las neuronas ocultas, puedo calcular cuál va a ser el incremental del peso, o sea, en cuánto voy a modificar los pesos. ¿Sí? Y eso va a depender, obviamente, de cuánto error cometió. ¿Sí?
y ese cálculo va a ser para todos los pesos de la red. Entonces, ustedes acá ven incremental de W11, de 1.2, de 2.1, de 1.2. Cada uno va a depender de las conexiones que tenga, ¿sí? Que va a ser el peso anterior por el factor de aprendizaje, por el error en la capa oculta, por la entrada anterior, más este factor de momento, que va a tener en cuenta cuánto se modificó el peso anterior con respecto al peso preanterior. ¿Sí? Que ahora en esta iteración no se ve, pero en la siguiente sí se va a ver. En base a eso calculo entonces el incremental de W11, 1.2, 2.1, 2.2, y así sucesivamente. Una vez que terminé de calcular todos los pesos, y acá ustedes ven cuál es el factor de aprendizaje y de momento que se usó para esta red, ¿sí? Una vez que terminé de calcular todos los valores, para el primer patrón, ¿sí? Ahí voy al segundo patrón con los pesos modificados, o sea, a W11 le sumo el incremental de W1, a W12 le sumo el incremental de W12, y así modifico los pesos. Entonces, tomo el siguiente patrón de entrenamiento con su salida, tomo los pesos modificados, ¿sí? Que son estos que están acá, y ahora vuelvo a propagar la información hacia adelante. O sea, calculo net en 1, net en 2, f de net en 1, f de net en 2, calculo net en 3 y en 4 en base a f de net 1 y a f de net 2, ¿sí? Obviamente según los pesos, y vuelvo a repetir el proceso. Esto lo hago por cada uno de los patrones. ¿Sí? Y acá está el tema del cálculo del error global. ¿Sí? Yo acá tengo los errores cometidos en cada una de las iteraciones. ¿Sí? En esta columna acá tengo los errores cometidos en cada una de las iteraciones, por cada una de las neuronas. ¿Sí? Acá lo que tengo es la potencia, ¿sí? El cuadrado de la última modificación que se hizo, ¿sí? Después de haber entrenado el último patrón. Y acá tengo el cuadrado de los errores. Y lo que hago es, ¿sí? Como dice acá, 1/2 por la suma de los errores al cuadrado. Y eso me determina el error global. ¿Sí? Entonces 1/2 por la suma del cuadrado de los errores. Y eso me da el error global. Y ahí es en donde determino, a ver si la sigmoide es la gráfica del error. ¿Sí? La gráfica de la sigmoide. Y ahí determino si este error global es aceptable o no. Si es aceptable, paro. Si no es aceptable, vuelvo a hacer otra iteración. ¿Sí? Y así sucesivamente por cada una de las iteraciones. ¿Cuándo paro? Cuando llego a un error aceptable o cuando ya hice, ¿sí? Demasiadas iteraciones y ya determino que no va a converger a un mejor error que ese. ¿Sí? ¿Se entendió, gente? ¿Más o menos entendieron? ¿Se entendió, sí, profe? Bueno. Me gustaría de que ustedes jueguen con esta planilla, la entiendan, ¿sí? Yo les comento que los parciales suelo pedir los cálculos manuales, y obviamente que son redes sencillas, con patrones sencillos, porque realmente creo que es importante entender el origen de las funciones. El Excel ya le está metiendo un proceso metacognitivo superior que no hace que ustedes entiendan los procesos menores. Ya hablamos de la posibilidad de usar el Excel y probablemente, yo les dije que podemos considerar la opción de hacerlo en Excel, pero eso va a llevar a que tengan menos tiempo y más diversidad de modelos de examen cada uno, ¿no? Así que voy a trabajar en eso esta semana para la semana que viene, pero les voy a pedir que por favor miren la planilla, entiendan la planilla, ¿sí? Si nos animan a hacer por lo menos una iteración manualmente, porque a mí me gusta siempre en clase poner el ejemplo en el pizarrón y entre todos hacer por lo menos una iteración. Traten de entender de dónde salen los cálculos, de dónde salen los valores, porque realmente es la única forma de interpretar el comportamiento del modelo.
Lo que les pido como actividad es que busquen algún caso de aplicación de VPN, ¿sí? Y lo documenten, ¿sí? Que hagan un mini informe contando, bueno, encontré este caso de aplicación, o encontré esta herramienta, o encontré esto, ¿sí? No les voy a pedir algo mucho más complejo porque ya están, yo sé que están todos rindiendo exámenes, están súper cansados y súper abarrotados, así que con que busquen un caso de aplicación de VPN como para entusiasmarse con el tema y ver la diversidad de cosas que se pueden hacer, es suficiente, pero sí les voy a pedir que jueguen con esa planilla que les di, jueguen con esos datos, esos valores, ¿sí? Y cualquier duda, pregunta o consulta, consulten, porque es súper importante que entiendan, por sobre todas las cosas, los conceptos, ¿sí? Y por otra parte, obviamente, la aplicación de esos conceptos. Yo les subí una guía de preguntas al aula virtual, me imagino que la vieron, que estuvieron haciendo, ¿sí? No sé si tienen dudas, preguntas, quieren hacer alguna consulta, algo con respecto a la guía, los ejercicios. Sobre lo que dijo de que si podíamos hacer en Excel, o sea, se puede hacer en papel y en Excel, en lo que queramos. Yo sé que todos van a optar por el Excel, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es que si ustedes no entienden cómo funciona esta planilla, yo les voy a dar un modelo diferente y van a ser macanas. O sea, tienen que realmente entender cómo funciona esta planilla, porque no va a ser tomar esta misma planilla y cambiarle los valores. ¿Se entiende? Lo mismo que en los casos anteriores. Ustedes van a poder usar el Excel, pero van a tener que entender en base al problema que yo les presento el modelo de red que tienen que armar. ¿Sí? Entonces, no va a ser tomar esta planilla así como está y cambiarle los valores y le subo el trabajo a la profesora. Tienen que entender realmente cómo funciona y me van a tener que responder si converge, si no converge, cuántas iteraciones tuvieron que hacer, justificarme el factor de momento, o sea, un montón de cosas que si ustedes no están entendiendo no me van a poder hacer. Por eso es importante de que ustedes entiendan el modelo. Yo no tengo problema en que usen el Excel. Van a poder usar el Excel. El tema es que obviamente van a ser menos tiempo y diferentes modelos para cada uno, pero quiero que entiendan que no va a ser abrir la planilla de Excel y cambiarle los valores y le subo el trabajo a la profesora. Van a tener que armar su propuesta de estructura de modelo fundamentada, y obviamente que pueden tomar la planilla que yo les di de ejemplo como referencia, pero si yo de repente te digo que quiero un modelo de 2 capas con 3 neuronas, y vos no sabés qué es lo que estás haciendo, ¿cómo me vas a representar? Obviamente que se puede modificar esta planilla de base y armar cualquier modelo, pero tenés que entender la planilla. Si no la entendés, no vas a poder modificarla. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Lo mismo que el modelo de Hopfield. Yo les di un modelo matricial de 2x2, pero si yo de repente le doy un patrón de 4x4, obviamente que pueden usar Excel, pero si ustedes no saben cómo funciona, no me van a poder modificar ese Excel para que represente un patrón de 4x4. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, gente, Martín me dijo, ¿sí? El trabajo ese de VPN que nos dijo recién, ¿qué onda? Investigamos un caso de aplicación y, digamos, comentamos a ver cómo fue, digamos. Claro, o sea, Usando busquen VPN. ustedes antecedentes de algún caso de aplicación de VPN y hacen un mini informe citando y comentando más o menos de qué se trató. O sea, van a tener que leer el artículo o la publicación o lo que fuere que toman de referencia, lo ponen como referencia, pero tienen que decir el ámbito en el que se aplicó, cómo se aplicó, qué características tenía la red y qué resultados tuvo. O sea, y un resumen definiendo, digamos, básicamente qué dice el reporte, ¿sí? Este caso de aplicación se trató de un caso de red VPN aplicado en tal ambiente, las características de la red eran tales y los resultados fueron tales, ¿sí? Se usó tal herramienta, no sé. Comenten en algo que en una carilla por ahí puedan comentar, más de 2 carillas no le puede llevar, o sea, yo creo que en una carilla puede tranquilamente resumirse el informe de lo que usted, y obviamente la referencia de dónde sacaron la fuente, ¿sí? No sé si tienen otra pregunta, gente. Profe, ¿te puedo hacer una? Sí, yo tengo una. No sé si se acuerda de la clase pasada con las redes de Hopfield, que usted nos mostró un patrón de 2 píxeles por 2 píxeles. Y ahí lo que se hacía era la entrada por su traspuesta y nos daba una matriz. Sí. A esa matriz En le ese resta la caso, matriz de cuando yo identidad. tenía una duda de... Sí, en ese caso, nosotros estábamos en la duda de que cuántas neuronas era que estábamos utilizando. Eso por ahí nos confundía. Chubaca.
La cantidad de neuronas son las que ustedes tienen totales en la matriz de pesos, ¿sí? Si es un modelo de 2 por 2 son 4 neuronas, con los pesos que representan a las conexiones entre todas esas neuronas, menos obviamente las conexiones autorrecurrentes que no están, ¿sí? En el caso de 2 por 2 son 4 neuronas. 4 por 4 son 16 pesos, ¿sí? La matriz de pesos representa las conexiones entre todas las neuronas, ¿sí? Lo que ustedes tienen finalmente es la matriz de pesos, que es de 4 por 4, ¿sí? Pero la cantidad de neuronas está dada por el modelo. Si es de 2 por 2 son 4 neuronas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, el modelo era de 2 por 2. Ahí ya le está diciendo cuántas neuronas tiene. 2 por 2 son 4. O sea, es un modelo de una capa con 4 neuronas. Con 4 neuronas, ¿sí? La matriz de peso para ese modelo es de 4 por 4, 16, porque representa la conexión de esa neurona con todas las otras, menos las conexiones autorrecurrentes, ¿sí? Por eso la diagonal principal está anulada. Lo que vos tenés finalmente es la matriz de pesos. ¿Se entiende? Claro, perfecto, profe. Sí, sí, sí. Hoy mi perro quiere participar de la clase sí o sí. Bueno, no sé, ¿se entendió? Sí, Lo del, profe. Sí, sí, profe, ¿se entendió? ¿qué Sí, es la sí, sí. matriz de aprendizaje? ¿Qué es la matriz de pesos? ¿Y cuáles son las neuronas? ¿Sí? Sí, de lujo. Perfecto, bueno, yo lo que les puedo dar es, por ejemplo, qué patrón quiero que aprendan y ustedes me van a proponer el mejor modelo para representar ese patrón y bueno, me van a mostrar cómo entrenan y cómo reconocen. Les puedo dar, por ejemplo, 2 patrones para que ustedes entrenen a la red y un patrón distorsionado para que muestren cómo reconocen. Ojo cuando les presento el patrón distorsionado para que reconozcan. El que me hace una sola iteración, y esto lo digo una sola vez, el que me hace una sola iteración en la salida, durante la etapa de reconocimiento, una sola iteración, y ya ve que ese patrón coincide con alguno de los patrones con los que fue entrenado y me dice ya convergió y reconoció, va a tener un 0 más grande que la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué con una sola iteración la red de Hopfield no puede converger? Porque necesita 2 y ahí ver si varió, digamos. Mínimo, Que se mínimo. mantengan 2 mínimamente. Exactamente, o sea que por más que ustedes generen una iteración y ya vean que se parece a uno de los patrones, no paren. Hagan por lo menos una iteración más y comparen. Si esa salida se parece a la anterior, ahí recién la red para, durante la etapa de reconocimiento. Ojo, ¿sí? Porque es un error muy común ese siempre. Y es un error conceptual grave, porque ustedes están pensando como seres humanos y no como lo hace el algoritmo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí va a haber algo de sistema experto basado en reglas, que me dijo Martín que también preguntaron. Va a haber un ejemplo y ustedes van a tener que mostrarme las reglas, yo les voy a dar valores de entrada y ustedes me van a decir cuál va a ser la posible salida del sistema experto, ¿sí? Estructura, ¿sí? Puede ser encadenamiento hacia adelante, atrás, me tienen que decir cuándo ocupan modus ponens, modus tollens, ¿sí? O sea, que van a tener un ejercicio de reglas y un ejercicio de red neuronal, y el ejercicio de red neuronal puede ser perceptron, puede ser VPN o puede ser Hopfield. ¿Sí? Pero van a tener uno y uno por lo menos. Y va a variar, o sea, les voy a dar a cada uno distinto, ¿sí? Por favor, ¿sí? Si van a usar Excel, justifiquen y hagan bien, ¿sí? Yo les voy a dar tiempo y les voy a dar para que hagan el modelo, pero hagan bien, ¿sí? Profe, eso último que dijo, va a ser uno de Perceptron y uno de Hopfield, o uno de Hopfield. Va a ser uno de sistema experto basado en reglas y uno de redes neuronales. El de redes neuronales puede ser Perceptron, Hopfield o VPN. Si el modelo de reglas que le toca muy es fácil, seguramente les va a dar un VPN un poquito más difícil, un modelo VPN que es más difícil, ¿sí? Si les doy un Perceptron que es fácil, les voy a dar un modelo de reglas un poquito más difícil. ¿Se entiende? Sí, profe, mejor. Sí, profe. Bueno, gente,
Nos vemos yo sé que martes es feriado, vamos a armar el arbolito juntos, vamos a comer pan dulce juntos, pero no nos quedan más días. Yo el jueves 10 tengo una mesa final, así que calculo que los recuperatorios van a estar siendo viernes 11, ¿sí? Así que para los que tengan que recuperar, nos encontramos el viernes. Yo no sé, viernes a la tarde ustedes pueden, ¿tienen algo que hacer en algún momento durante la tarde? Puede ser miércoles también, porque yo estoy tomando recuperatorios y de las otras materias, miércoles de tarde o viernes de tarde. ¿Cuándo les queda mejor? ¿O solamente jueves les queda bien? Jueves yo tengo una mesa final, o sea que puede ser después de la mesa final. 15, 36, 37, puede ser a las 18, a partir de las 18 el jueves podría ser también. Estoy hablando del Yo otro espero jueves, no no, tener no que este jueves, estar, el otro. pero Sí. podría el viernes. ¿Viernes entonces les queda mejor? Bueno, combinamos entonces para el viernes 11, ¿sí? Que es el último día de clase, viernes 11, entonces estaríamos definiendo aquellos que tengan que rendir recuperatorio, ¿ok? Bueno, Bueno, gente, nos vemos, consulten, y si quieren consulta este jueves, Martín dijo que no hay problema, ¿sí? Que puede darles consulta el jueves a la tarde. Combinen con él, Bueno, ¿ok? profe, hasta luego. Nos vemos.